Listo, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases. Hasta acá habíamos analizado la ley 276, ley que regula la relación del Estado con sus trabajadores. En esta oportunidad vamos a enfrascarnos en estudiar la ley que regula a los trabajadores con su empleador. Este empleador ya no es el Estado, este empleador es un particular, que generalmente son las empresas existentes, que generalmente son sociedades mercantiles en sus diferentes, integradas en sus diferentes formas. Digo en sus diferentes formas porque ya con ustedes hemos visto lo que es el derecho comercial, la gran cantidad que hay de sociedades mercantiles, incluyendo la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, estos trabajadores que actúan, que colaboran con su empleador, que es un privado, está regulado por una norma que se llama la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esa es la ley, pero nosotros le decimos texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Un poco mal. Listo, ya nos hemos vuelto a conectar. Entonces decía que esta norma va a regular en lo que generalmente nosotros como trabajadores empezamos nuestras primeras experiencias laborales bajo este contexto legal. Por eso es que quisiera que ustedes tengan esta norma en sus manos y para eso les he colgado ahí en el aula virtual esta norma. Pero me gustaría que lo tengan en la mano para que lo vayan leyendo, para que ustedes se vayan informando respecto al contenido de esta norma. Esta ley, dada en el gobierno del presidente Fujimori, la cátedra, o sea, yo considera que es una ley muy buena, sino que ha sufrido algunos recortes que el gobierno de turno lo ha dejado de lado porque seguramente no convenía a sus intereses políticos. Entonces, por ejemplo, antes en esta ley estaba incluido la capacitación para el trabajo, o sea, de ustedes jóvenes. Estaba incluido, por ejemplo, las prácticas preprofesionales y así, otros tipos de relaciones laborales que permitían a los jóvenes, o sea, a los pulpines, iniciarse en la carrera laboral. Entonces, eh, corresponde pues tener en cuenta y que ustedes tienen que ir leyendo esta norma, que no es muy copiosa, ¿no? Con las justas tiene 112 artículos y que son bastante comprensibles. Por eso yo quisiera pedirles de que vayamos leyendo anteladamente antes de entrar
a clases. Por ejemplo, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el capítulo 1 o el título preliminar que contiene el capítulo 1, habla sobre los principios fundamentales de esta ley. En su artículo 1 nos menciona cuáles son los objetivos de esta ley. Y esta ley nos presenta 4 objetivos que ustedes lo tienen que saber, así como yo. Dice que uno de los objetivos es fomentar la capacitación y la formación laboral de los trabajadores. Qué lindo, ¿no? Fomentar, fomentar la capacidad y la... Decía entonces que el primer objetivo es fomentar la capacitación. Cuando dice capacitación, esto nos quiere decir que viene de 2 lados esta capacitación. Esta capacitación tiene que venir por parte del empleador. O sea que el empleador nos tiene que capacitar. Y también viene por parte del trabajador. El trabajador tiene que estar capacitado. El trabajador tiene que estar actualizado. El trabajador tiene que estar permanentemente en capacitación. ¿Para qué? ¿Para qué se capacita el trabajador? ¿O para qué lo capacita el empleador al trabajador? Para que su trabajador rinda mejor, para que su trabajador muestre un mejor rendimiento, para que su trabajador desarrolle mejor, con calidad, con eficiencia, con prontitud, desarrolle sus actividades que le fueron encomendadas en el contrato. Para eso dice que el trabajador y el empleador deben estar en constante capacitación. El empleador debe capacitar a sus trabajadores cuando surja un nuevo evento científico relacionado con la relación laboral, cuando haya una nueva definición entre el trabajo y la prestación del trabajo. Entonces, el empleador le va a ir dando las herramientas al trabajador para que éste pueda desarrollar sus actividades de mejor manera. Entonces, si es servicio, este servicio será mejor. Si es de repente un trabajo físico, este trabajo tendrá una mejor calidad. Para eso es que el trabajador dice, el objetivo de esta ley es que se debe fomentar la capacitación y la formación laboral de los trabajadores. Esta formación, esta capacitación, no solamente va a beneficiar al empleador, va a beneficiar también al trabajador. Imagínense ustedes que cuando vayan a postular al banco, a una empresa financiera, ustedes quieren servir sus servicios ahí en la entrevista personal o en su file personal o en su currículum, ustedes no integran que dominan Word, que dominan las diferentes formas de activar mejor una computadora. Entonces,
El empleador va a decir, este trabajador no me sirve. O si de repente ya dentro de la relación laboral el, el- el empleador capacita mejor al trabajador para el mejor manejo de la tecnología, de la información. Entonces, eso le conviene al empleador y eso le conviene también a ustedes. Entonces, como el trabajador está capacitado, el resultado del desarrollo de las actividades que fueron encomendadas al trabajador va a ser de mejor manera y eso obviamente va a redundar en el ingreso económico que requiere la empresa. Y entonces ustedes como colaboradores van a ser mejor apreciados económicamente, laboralmente. El empleador les va a estimular con ingresos económicos que corresponden porque estás generando mayor ingreso, mejor desarrollo de las actividades que desarrolla esta empresa. Ese es uno de los objetivos, o sea, fomentar la capacitación y la formación laboral del trabajador, ¿correcto? El segundo objetivo es propiciar la transferencia de personas ocupadas en actividades urbanas. Eh, el empleador o esta ley debe propiciar de que los trabajadores que no tienen mucha formación, que no tienen capacitación en el trabajo, deben ser transferidas a, del área rural al área urbana para que ellos puedan aprender cómo es el trabajo en el área urbana, cómo se desarrolla estas actividades eh, más o con más velocidad que en el área rural. Tienen que aprender esta capacidad que tiene la empresa para poder colaborar con la empresa, haciendo que estas actividades que han aprendido en el área rural también lo sean en el área urbana, ¿no? Entonces el trabajador no va a tener un gran impacto al poder asumir actividades donde se exige mayor productividad. Qué interesante cuando la ley dice hay que a los trabajadores del área rural hay que tenerlos capacitados en el mismo nivel que tienen las, los trabajadores que desarrollan sus actividades en las áreas urbanas. Tercer principio fundamental. Dice que es garantizar los ingresos de los trabajadores. Obviamente, esta ley garantiza que el trabajador que ha entregado su fuerza de trabajo tiene que ser remunerado, tiene que ser pagado. El trabajo no es gratis. El trabajo por cuenta ajena sí puede ser gratis, pero el trabajo a favor de un tercero tiene que ser remunerado, tiene que ser pagado, tiene que ser indemnizado. Entonces, esta ley garantiza los ingresos de los trabajadores para que el trabajador desarrolle, para que el trabajador pueda mantener a su familia, para que el trabajador tenga mejores condiciones de vida. Para eso es que esta norma garantiza los ingresos del trabajador. Para esta norma, trabajador que ha prestado su fuerza de trabajo a favor de un tercero tiene que ser remunerado conforme lo exige el contrato al que han llegado o al acuerdo que han llegado. Asimismo, esta norma, esta ley, protege al trabajador contra el despido arbitrario.
El trabajador no puede ser despedido por una situación confusa, por una situación en que se note el abuso del empleador. El trabajador, para que sea despedido, tiene que haber agredido, tiene que haber atentado contra la ley, contra sus obligaciones. Entonces, ahí sí, el despido se llama despido legal, pero contra el despido arbitrario, esta ley protege al trabajador. Por eso es que uno de los artículos de esta norma, que más adelante lo vamos a ver, protege al trabajador. Por eso dice que cuando el trabajador ha sido evidenciado con una falta administrativa, con una falta laboral, con una falta al contrato laboral o al reglamento interno del trabajo, el trabajador tiene que ser desplazado para que pueda hacer su descargo. Y para eso el trabajador tiene 6 días para que el trabajador pueda decir, esto se trata de una situación confusa o esto no es así, esto ha sucedido así. Entonces, para eso, por eso, esta norma dice que protege contra el despido arbitrario. El despido arbitrario tiene muchas formas, ¿no? Puede tratarse de un derecho, de una situación
Bueno, disculpen, son las llamadas de urgencia. Entonces estábamos hablando del tercer principio, ¿no? Sobre los ingresos de los trabajadores que deben ser respetados. A igual esfuerzo de entregar la fuerza de trabajo, pues se tiene que pagar el precio, perdón, la remuneración convenida, de acuerdo pues a las leyes que en ese momento están siendo normadas. Digo esto porque el gobierno regula el ingreso mínimo vital. Entonces, de acuerdo a eso y lo pactado definitivamente eh, en el contrato de trabajo, se tiene que pagar. Luego tenemos el último principio, que es unificar las normas sobre contratación laboral. Esta norma, efectivamente, ha propuesto 9 formas de contratación laboral. O sea, los ha agrupado a los diferentes contratos que estaban ahí andando por todos sitios sin sentido, y los ha agarrado y los ha agrupado acá en esta norma que está en la parte última de esta norma, y en la parte final se encuentran pues esas 9 formas de contratación. Por eso es que esta ley para mí es una ley muy, muy, muy buena, porque hay trabajadores que entregan su fuerza de trabajo en diferentes formas. Entonces esas formas tienen que tener su propia forma de contratación. Por eso es que esta norma ha regulado todo eso y ha ordenado un poco el sentido de la contratación, porque antes la contratación era muy difusa, muy convenida, o sea, cada quien le ponía el contrato, el nombre a un contrato que en ese momento le gustaba o alteraba, ¿no? Pero ahora ya con esta norma tenemos señalado esas 9 formas de contratación, y ahí es donde tenemos que encuadrar la forma de contratación por la actividad que va a desarrollar el trabajador, y asimismo por esa misma actividad vamos a fijar su remuneración del trabajador. Eso sería los, comentando los 4 objetivos de esta ley. Entonces, de repente hasta este punto, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Pueden hacerlo. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime con fuerza, por favor. En el artículo 1 de punto B no le entendí muy bien respecto a la transferencia de los trabajadores urbanos. ¿Qué nos puede explicar, por favor? Hay empresas que desarrollan sus actividades en las zonas urbanas, y hay otras empresas que desarrollan sus actividades en las zonas rurales. Entonces, esta ley dice que el empleador o sea, esta ley propicia ese intercambio de personas que son ocupadas en estas actividades. Conocemos, por ejemplo, empresas que se dedican al cultivo de la palma aceitera. Entonces, sus actividades generalmente las desarrollan en zonas urbanas. Por ejemplo, la siembra, cultivo, cosecha, procesamiento, o de repente esta última actividad ya lo desarrollan en las ciudades. Entonces, para que no haya un choque entre lo que es el, la disposición del empleador, haciendo que su trabajador pueda moverse de la zona rural a la zona urbana, y el trabajador pueda alegar, no, yo tengo mis derechos, tú no me puedes mover. Entonces esta ley le da ese espacio al trabajador y al empleador para que, como estaba desarrollando sus actividades en la zona rural, por ejemplo, la secretaria,
que estaba trabajando en la zona rural, viendo las actividades de los trabajadores, entonces pueda ser transferida a la zona urbana, donde también la empresa tiene su local principal. A eso se refiere. Sobre todo es a que la ley faculta eso, ¿no? Para que el trabajador no pueda alegar que el empleador está cometiendo un abuso, seguramente me quiere despedir, por eso me quiere llevar a la sede central de la empresa, no puede ser. Entonces, para evitar eso, es que esta ley dice que propicia la transferencia de esas personas que están trabajando en la zona rural hacia la zona urbana. A eso se refiere. Ya, profe, gracias. Bien, en el artículo segundo de los principios fundamentales de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en general nos hablan pues sobre este, eh, cómo debemos tomar o cómo esta ley propicia, participa, garantiza que la empresa pueda acceder a la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, para que el trabajador de repente pueda sentirse discriminado porque no se ha preparado conforme al avance tecnológico, entonces la ley dice que debemos promover, ¿no? El empleador debe promover, por eso esto tiene que ver con la primera parte o el inciso A del artículo 1, ¿no? Que habla sobre fomentar la capacitación. Entonces, el empleador está en la obligación de hacer ingresar, de tener en sus instalaciones, ¿no? El uso de la tecnología, de repente para procesar sus datos, para procesar la materia prima, entonces utilizan ya no la mano o la fuerza física de los trabajadores, sino utilizan pues maquinarias que tienen que ver con la tecnología, porque ahora sabemos que hay maquinarias, que hay máquinas que programados suelen hacer labores muy eficientes, ¿no? Entonces, en esta parte de la ley, en el artículo segundo, pues nos habla de de todas estas formas de capacitación o de que debemos utilizar la tecnología, tanto por parte de los trabajadores como por parte del empleador. Entonces, esto un poco que permite que el empleador no sea tan severo de repente al calificar a sus trabajadores, ¿no? Entonces, pero para eso el trabajador también tiene que estar informado, tiene que estar capacitado, tiene que saber utilizar las herramientas tecnológicas. Imagínense ustedes que de repente la secretaria del gerente no sepa utilizar un correo electrónico, no sepa utilizar cómo enviar un documento después de ser escaneado, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, tanto el empleador tiene que dar su capacitación y como la propia trabajadora tiene que esforzarse por tener esta forma de trabajo, o sea, su capacitación, ¿no? Entonces, esta forma de capacitación también hace que los trabajadores que están más capacitados sean mejores clasificados o sean mejores remunerados. Por eso hay que tener en consideración esto, ¿no? Por eso la ley garantiza eso. Esta ley te protege, es como un paraguas que te protege tanto de la lluvia como del sol, para que el trabajador pueda desarrollar su relación contractual con su empleador de mejor manera. Acá el Estado no interviene, acá el Estado no es empleador,
Acá el Estado interviene ya con sus órganos jurisdiccionales cuando el trabajador ha sido despedido arbitrariamente. Entonces es ahí donde el Estado interviene ya para solucionar un problema que ha surgido entre el trabajador y el empleador. De esto trata el segundo artículo, por eso es que las empresas tienen que saber elaborar sus contratos y adecuarlos a los contratos sujetos a modalidad, que les decía que son 9 y que más adelante los vamos a apreciar y los vamos a estudiar. Esto va a permitir que el empleador entonces pueda tener mejores formas de relación con su empleador, ¿no? Ustedes saben que en estos momentos muchas empresas ya no les dicen trabajadores a los que tienen una relación contractual laboral, sino les dicen colaboradores. Entonces, ya tienen una categoría diferente, un mejor trato, porque antes al empleador se le miraba hacia arriba, ¿no? Y ahora ya le miramos frente a frente, ¿no? O sea, ya hay una igualdad entre el trabajador y el empleador, porque esta ley está permitiendo eso. Por eso esta ley dice garantiza, esta ley protege, esta ley no permite el abuso ni el despido arbitrario. Bien, eso sería el comentario en conjunto de lo que nos trae el artículo 2 de esta ley. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pueden hacerlo. Bueno, entonces nos vamos a la otra parte del análisis de esta ley, ¿no? Conforme les había dicho que esta ley regula la relación laboral que surge entre las empresas, las sociedades mercantiles, las empresas o las entidades financieras y los trabajadores que se inician en este régimen. Por eso se le llama régimen de la actividad privada, porque son personas, perdón, en esta relación no interviene el Estado, para nada. El Estado interviene más bien como un ente protector de esta relación. Tanto garantiza la situación de la empresa, así como también garantiza la situación del trabajador. Por eso su ámbito de aplicación de esta norma llega a todas las empresas, a todos los trabajadores que laboran a favor de esta empresa. A toda empresa, así como hemos definido de acuerdo al volumen de su producción, pequeña, mediana o grande. No interesa el volumen de su producción o el volumen de su capital. Interesa que es una empresa constituida de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles. Si está constituida de acuerdo a eso, entonces esta empresa está sujeta a cumplir estas normas del decreto legislativo 728 en la relación con sus trabajadores. Por eso se ha dicho que esta ley es muy protectora de los trabajadores. Pero efectivamente tiene que ser así, porque el empleador siempre es abusivo. ¿Y por qué siempre es abusivo? Porque pues tiene la sartén por el mango. Esto quiere decir que como tiene el ingreso económico, como tiene su fuerza económica, como tiene su poder económico, a veces pues se les va la mano y abusan de sus trabajadores, abusan de sus
colaboradores. Bien, ¿alguna pregunta, comentario hasta acá? Nada. Bien, entonces continuamos. Pero lo vamos a continuar la próxima clase porque ustedes van a leer todo lo que es el título 1, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Van a leer eso y ahí vamos a encontrar el tema de actualidad, ¿no? Porque ustedes han estado viendo en la televisión cuando empezó la pandemia, ustedes han encontrado la suspensión, decía el presidente de la República, ¿no? Y los empresarios y los trabajadores. Mi contrato está suspendido de modo perfecto, de modo imperfecto. Entonces, es un tema de actualidad. Ya hemos llegado a ese tema de actualidad. Ya hemos llegado al meollo del asunto para que ustedes de mejor manera ahora van a entender cuándo es una suspensión, cuándo es una extinción y cuándo pues opera el periodo de prueba. Por eso yo les exijo a que ustedes me lean el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de la ley, del título 1 de la ley de productividad y competitividad laboral, decreto legislativo 728. Entonces, en la próxima clase ya voy a empezar a llamar sobre todo a esos que me han sacado 20, 18, 16, para que nos comenten o hagan las preguntas de lo que han entendido en esta lectura. ¿Qué es lo que ellos piensan respecto, por ejemplo, a la suspensión del contrato de trabajo por invalidez temporal, ¿no? Ya debemos empezar a diferenciar qué es una invalidez, ¿no? Y qué es temporal o qué es definitivo. Si es temporal, también tiene que tener su otra posición, que sería la definitiva, ¿no? Así como el día tiene su noche, de igual forma vamos a empezar a estudiar. Mis intenciones son que ustedes sepan, conozcan así a lo más profundo esta norma. No es mucho esta norma, es 112 artículos que lo podemos meter a nuestro cerebrito, porque esto es, generalmente ustedes van a empezar a laborar en empresas privadas o en sociedades mercantiles o en, ¿qué se llama?, en las pymes. Ahí van a entidades financieras, ahí es donde ustedes ingresan a laborar y es con lo que primero se chocan en este mundo laboral. Entonces debemos conocer estas normas para que el contrato que les hagan, ¿no?, esté dentro del desarrollo de sus actividades y no que estén haciendo otra cosa y les paguen por otra cosa. Entonces, por eso les exijo que para la próxima clase vamos a tener vamos a hacer más comentarios y vamos a interactuar más para que ustedes puedan entender mejor el contenido de esta norma. Porque muchos de ustedes, el 99% de ustedes, ingresan a laborar a la actividad privada y no con el Estado. Es bien difícil, ya ustedes cuando son profesionales a veces empiezan su relación con el Estado, salvo excepciones. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces... Todo claro, profe. Con Vicente. Todo claro, profe. Que estés atento a la jugada. ¿Y qué dice Shirley? Nada.
Sí, profesor, te estoy escuchando. Ah, ya, muy bien, chévere. Listo. Entonces, nos vemos la próxima clase y con esa premisa de que vamos a leer el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y ahí vamos a discutir bastante, porque ahí ustedes mismos se van a sentir interesados sobre la suspensión, cómo presenta la ley y cómo a veces el empleador le saca la vuelta a la ley y nos presenta la figura distorsionada de lo que está regulando la norma. Entonces vamos a de repente tener casos familiares, ¿no? O casos personales en la que de repente han hecho una suspensión imperfecta cuando era una suspensión perfecta. ¿Ya? En esta suspensión dice la norma, ¿no? El contrato sigue vigente. No se ha extinguido el contrato, no se ha roto el contrato, no ha desaparecido el contrato está vigente. Y la propia norma nos dice por qué casos el contrato de trabajo queda suspendido, queda colgado, queda parado, ¿correcto? Bien, entonces, con esto nos vemos en la próxima clase. Ya, Suerte, profesor. muchachos. Gracias. Chao, chao. Ya, Isabel. Te queda. Vamos, Luz. Muy bien, Luz. Ya, Brian. Chao. Carly. Ya, profesor. Ya, Ya, listo. Quedamos. Muy bien, Cintia. Nos vemos. Gracias. Ya, listo. Ronald. Quedamos. Muchas gracias por lo de hoy día.